Hola. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la forma que tiene el tiempo? Hoy en día casi todos lo vemos como una línea recta, pero durante milenios la humanidad lo vio de una forma completamente distinta, como un círculo que se repetía eternamente. Y justo de eso voy a compartir hoy, de esa diferencia brutal de el tiempo es un ciclo sin fin o es un camino que nos lleva a algún lado. Y es que, si lo pensamos, lo damos por sentado. El sol sale, medimos el tiempo, medimos cada segundo, medimos este paso. Pero muy pocas veces nos paramos a pensar en cuál es su verdadera naturaleza. Y esa es la pregunta clave de todo. Porque la forma que le damos al tiempo lo define todo. La manera en que vemos el pasado, cómo nos comportamos en el presente y, pues con mucha importancia, lo que esperamos del futuro. Y entonces, básicamente todo se puede reducir a estas dos ideas. Por un lado, el tiempo como un círculo, como una repetición que nunca termina. Y por el otro, el tiempo como un camino, como un viaje que tiene un destino claro. Y entonces parecen conceptos sencillos, pero estas dos visiones moldearon civilizaciones enteras. Y pues empezamos con la visión más antigua, la que dominó el pensamiento humano durante casi toda nuestra historia. Y entonces esta idea de que vivimos dentro de un gran círculo. Entonces, la idea central del tiempo cíclico es que en el fondo es muy simple. Nada es realmente nuevo, todo lo que ha venido a pasar, volverá a pasar. Y entonces es imaginarse al universo como un reloj cósmico gigante que inevitablemente va a dar la misma hora una y otra vez. Y lo fascinante de esto es cómo esta idea del círculo lo era todo. La vida no era vista como un avance, sino como una participación constante en los enormes ciclos cósmicos. Entonces podemos pensar en los rituales, por ejemplo, los de los faraones en Egipto o los sacrificios mexicas. No eran solo ceremonias, sino que eran acciones fundamentales para que el universo siguiera funcionando, para que el cosmos siguiera girando y para que el sol volviera a salir el día siguiente. Así que vivir en este círculo tenía una dualidad bastante extraña. Por un lado te daba la seguridad de que el cosmos era estable, predecible, pero por el otro generaba esta sensación de que el destino ya estaba escrito, de que estabas atrapado dentro de una repetición sin fin, sin una escapatoria real, sin progreso. Y aquí es donde la historia da un giro completo. Hay una idea que es nueva y que irrumpe en el pensamiento y rompe este círculo. El pensamiento bíblico nos presenta una estructura completamente diferente. De repente, el tiempo ya no es un círculo, sino que es una línea recta. Tiene un punto de partida muy claro, que es la creación. Tiene un desarrollo donde se cuenta que Dios interviene en momentos únicos e irrepetibles. Y todo esto se dirige hacia un cumplimiento, un clímax que le da sentido a todo el recorrido. Esto fue algo revolucionario. La historia dejó de ser un ciclo de eventos de medio sin sentido para convertirse en una narrativa con un propósito. Cada momento, cada generación ahora forma parte de este gran relato que avanza hacia una meta final. Entonces tenemos esta frase en el libro del Apocalipsis y que es el sello de esta visión lineal. Hay un alfa, un comienzo definitivo, y hay un omega, un final absoluto. El tiempo está contenido entre estos dos puntos y eso le da un marco y un significado completo. Pero, atención, esta idea de un fin es una de las probables más mal interpretadas de la historia, porque no se trata de lo que una cierta mayoría cree. Aquí hay una palabra clave que es escatología, que no solamente trata de las últimas cosas que pasarán, sino del propósito final, de hacia dónde se dirige toda la historia. Es esa pieza final de ese tiempo lineal. Y entonces aquí está una distinción que lo cambia. En la cultura popular, cuando escuchamos el fin de los tiempos, nos imaginamos una película de desastres, catástrofes y aniquilación. Sin embargo, la perspectiva bíblica es notoriamente más integral.
No se trata de la destrucción del mundo, sino de su meta, de su plenitud. No es un motivo para tener miedo, sino una fuente profunda de esperanza, que lo veremos a detalle después. Pero, teniendo claras estas dos ideas, poniendo una junto con otra, bueno, es fácil ver la abismal diferencia. Y entonces, por ejemplo, para los mexicas, el futuro era algo temido y que se traducía en destrucción cósmica. En cambio, la visión bíblica, el futuro se ve como esperanza, como esa historia única que avanza hacia la redención, no hacia el colapso inevitable. Entonces llegamos a una gran pregunta. ¿Cuál es la implicación de cambio conceptual de este círculo a línea en cuanto al tiempo? El gran historiador de las religiones señaló justo este punto como un momento decisivo en el pensamiento humano. Atención, el cristianismo no solo propuso una idea nueva, sino que rompió de tajo con una de las creencias más antiguas y universales de la creencia humana. Y aquí es uno de los cambios más profundos, que al afirmar que Dios entró a la historia en un momento único y específico, el tiempo mismo quedó, por así decirlo, santificado. Ya no es una cárcel de la que hay que escapar, sino el escenario mismo de la salvación. Y de un momento a otro, las acciones de cada persona adquieren un peso eterno, porque cada una forma parte de este camino con un propósito. Esta frase tan sencilla de un historiador que dice: el tiempo ya no gira, sino que avanza. Esto afirma precisamente este cambio de visión y lo hace ver como una flecha que avanza. Al final, esta no es solo es una pregunta teórica o de historia, sino que afecta cómo vivimos, qué cosas valoramos y sobre todo a dónde ponemos nuestra esperanza. Porque si de verdad estamos en un camino y no atrapados en un círculo, entonces cada paso que damos cuenta. Y por ello la pregunta que queda es: ¿hacia dónde se dirige nuestro viaje? Sea esto de reflexión. Dios les bendiga.